Hola a todos. ¿Hace un poco de química? Vamos a continuar con la explicación del tema de enlaces. Y lo hacemos hablando sobre las teorías del enlace covalente. Empezamos con la teoría de los orbitales moleculares, que nos dice que considera la molécula como si fuera un solo átomo, de modo que los electrones de los átomos enlazados se sitúan en orbitales que pertenecen a toda la molécula, los llamados orbitales moleculares. Dichos orbitales moleculares se forman por combinación de orbitales atómicos. A continuación, vamos a hablar sobre la teoría del enlace de valencia. El enlace se produce por solapamiento de orbitales atómicos de átomos distintos, que están ocupados por un solo electrón con spin opuesto, lo que se llama orbitales semillenos. Tenemos dos tipos de enlaces. El llamado enlace pi, el cual se produce por solapamiento frontal de orbitales, de dos orbitales s, de un orbital s y un orbital p, y de dos orbitales p según como indica la figura. El otro tipo de enlace es el enlace pi, que se produce por solapamiento lateral y se da entre orbitales p que no están en la misma recta, como lo que tenéis ahí en la imagen. De tal forma que si solo tenemos enlace sencillo, lo que existe es un enlace sigma. Si tenemos un enlace doble, tendremos un enlace sigma y uno pi. Y si tenemos un enlace triple, tendremos un enlace sigma y 2pi. Es decir, los enlaces pi se dan cuando se forman enlaces múltiples. Ahí tenéis un ejemplo de la molécula de cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. Tenemos un enlace sigma carbono-nitrógeno, solapamiento frontal, y hay dos solapamientos laterales para formar el doble y el triple enlace carbono-nitrógeno. Y luego existe otro solapamiento frontal, enlace sigma, en la unión carbono-hidrógeno. Un concepto muy importante en química es la llamada resonancia, que se da entre moléculas en las que existen enlaces múltiples. Los pares de electrones que forman estos enlaces múltiples se van a encontrar deslocalizados entre varios átomos. Es a esto lo que se le llama resonancia. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a escribir la estructura de Lewis del dióxido de azufre. Tanto oxígeno como azufre son del grupo 16 6 electrones de valencia, con lo cual si comparten dos pares, ambos estarían ya completos con 8. Pero falta un oxígeno, que también tiene 6 electrones de valencia. Como el azufre ya no quiere que le dejen más, lo que hace es con el otro oxígeno un enlace covalente coordinado o dativo, de tal forma que así el otro oxígeno ya se completaría con 8. Bueno, pues ese doble enlace que está ahí marcado realmente no está ahí. Se comprobó que ese doble enlace está deslocalizado, es decir, el par que forma el doble enlace puede estar repartido también parte entre esa unión azufre-oxígeno y entre la otra unión azufre-oxígeno. Es como si giráramos la molécula y obtuviéramos, evidentemente, la misma molécula. Pero no significa que sea así. Lo que significa es que el doble enlace está repartido entre esas dos uniones. Es como si cada unión realmente fuera enlace y medio. Una forma de darse cuenta que existe resonancia es que yo puedo girar la molécula, o si queréis, cambiar el doble enlace de sitio
y seguir teniendo la misma molécula. O sea, como si estuviera girando la molécula. Bueno, esas dos estructuras de Lewis se dicen que son estructuras resonantes. Y si me piden la estructura de Lewis del dióxido de azufre, hay que hacer las dos estructuras, escribir las dos estructuras de Lewis, las dos estructuras resonantes. Otro ejemplo muy claro de resonancia es el benceno. Tenemos 3 dobles enlaces alternos que van a estar deslocalizados por toda la molécula. Es como si giráramos, si cambiáramos los dobles enlaces de sitio y el resultado es que parece que he girado la molécula. Bueno, pues esas son las dos estructuras resonantes del benceno. Al benceno, como sabéis, al final se le representa así, que es una forma más correcta de indicar que el doble enlace está deslocalizado. Vamos a definir ahora una serie de parámetros moleculares muy importantes a la hora de definir, de averiguar la geometría de una molécula. El primero de ellos es el ángulo de enlace, que es el comprendido entre dos enlaces de un átomo. Si cada enlace lo trazo con una rayita, bueno, pues el ángulo que formaran esas dos rayitas es lo que se denomina ángulo de enlace. Longitud de enlace, distancia que hay entre los núcleos de dos átomos unidos. Energía de enlace es la energía absorbida en el proceso de disociación de una molécula en estado gaseoso en sus átomos. Es decir, es la energía necesaria que hay que dar para romper ese enlace. Vamos a hablar de aquellas moléculas que son polares. Es decir, aquellas moléculas en las que existe una diferencia de electronegatividad. O no existe. Vamos a hablar de la polaridad de los enlaces. Se denomina enlace covalente puro aquel que se da entre átomos iguales. Por ejemplo, la molécula de cloro. Al ser los dos átomos iguales, el par de enlace compartido está justo entre medias de los dos átomos. No hay ningún átomo que tire más de ese par de enlace. Las cargas van a estar distribuidas homogéneamente. Si tenemos un enlace covalente entre átomos distintos, es decir, que van a poseer distinta electronegatividad, entonces lo que vamos a tener es un enlace covalente polar. Como por ejemplo el cloruro de hidrógeno. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno, el par de enlace que une el hidrógeno y el cloro va a estar más cerca del cloro que del hidrógeno. ¿Eso qué supone? Que la distribución de cargas no va a ser homogénea, que en la zona del cloro va a existir un pequeño exceso de densidad de carga negativa. Y en la zona del hidrógeno, que es digamos la que casi pierde el electrón, hay una densidad de carga positiva. Si la diferencia de electronegatividad entre ambos átomos que forman la unión es mayor que 2, se considera que ya el enlace es iónico. Vamos a definir una magnitud vectorial, que es el llamado momento dipolar. Que es que la polaridad de un enlace se mide mediante esta magnitud, que es vectorial y que va siempre dirigida hacia el átomo más electronegativo. Y el momento dipolar de una molécula va a ser la suma vectorial de todos los momentos dipolares de los distintos enlaces. Para que lo entendáis, es como
el diagrama de fuerzas que se hacía en el tema de dinámica en primero de bachillerato. Pues si tengo, por ejemplo, esta molécula, el cloruro de hidrógeno, el momento dipolar va dirigido hacia el cloro. Vamos ahora a suponer otra molécula, el etino. Supongamos que nos dicen que es lineal. Si es lineal, va a ser de este estilo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que entre la unión carbono-hidrógeno, el carbono es algo más electronegativo que el hidrógeno, y entonces se produce esos momentos dipolares hacia los carbonos. Como os dais cuenta, son en sentido contrario, y como son los mismos momentos dipolares, porque es la unión carbono-hidrógeno, son los mismos valores, se van a anular entre sí. Por lo tanto, esta molécula es apolar. Su momento dipolar es 0. Aunque está formado por enlaces polares. Es decir, una molécula puede ser apolar, pero estar formada por enlaces polares, porque estos momentos dipolares de esos enlaces se compensen unos con otros debido a la geometría de la molécula. Para eso, o bien os dicen la geometría de la molécula, o bien os darán datos para que sepáis deducir la geometría de la molécula, que es lo que veremos en otros vídeos. Hasta luego.